Yo he hecho una pequeña reflexión, sobre todo, adelanto un poco la conclusión, voy a tratar de ser breve. Creo que el futuro de España como Estado, como país, está muy unido a un proyecto de mejora de la democracia. Creo que, de hecho, la mayor parte de nuestros problemas como país vienen de una democracia breve, que ha ocupado poco espacio en nuestra historia reciente, la modernidad, y además de baja calidad en general, y ahora mismo lo estamos viendo, ¿no? Y que, por lo tanto, aunque esto no sea algo inmediato ni de efectos mágicos, como si lo es el nacionalismo, pues sí, es el único camino que tenemos. Y, bueno, voy a hacer una pequeña reflexión sobre por qué pienso esto y, a su vez, esta mejora de la democracia, de su calidad, está muy vinculada, en mi opinión y a la de mucha gente, sin duda de la mayoría de los que estamos aquí, al futuro de la propia Europa como algo más que una asociación de estados o una confederación de gobiernos. Bueno, precisamente al hilo de muchos de los que han dicho los intervinientes, yo cuando hice esta pequeña reflexión lo que me preguntaba era esto, que creo que también nos lo preguntamos muchos. Vamos a ver, si las desventajas de la independencia para Cataluña o para el País Vasco son tan obvias, tan evidentes cuando uno desciende a los detalles, la economía, las desventajas jurídicas internacionales, el hecho casi seguro, por no decir seguro del todo, de que la independencia llevaría a esos estados al ostracismo durante mucho tiempo, etcétera, una serie de cosas. ¿Por qué tiene tanto éxito en sociedades que supuestamente son modernas, que tienen muchísimo acceso a la información? Una de las grandes revoluciones de Internet es que hoy ya nadie puede alegar inocencia. El que no sabe es porque no quiere, porque todos tenemos la información, es accesible. Hay todos los niveles de explicación, desde los más elementales hasta los más sofisticados. Todos podemos saber, desde las dificultades que habría en el campo comercial, como ha explicado con tanta gracia antes nuestro economista, como las dificultades internacionales o la Unión Europea que ha explicado Paco Sosa, o los problemas de odio que iban a aparecer entre poblaciones que se han separado traumáticamente. Entonces, ¿por qué hay tanto éxito? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Estaba yo pensando en eso cuando me di cuenta de mi breve experiencia parlamentaria, que es breve de 2 años, pero realmente jugosa. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención, vamos, no pensaba que la cosa era para tanto, pero siempre hay de qué sorprenderse, es el enorme peso en la política española, y me refiero a los discursos, a la ideología, que se decía en sentido clásico, de los tics más ancestrales del pasado. Voy a poner 2 ejemplos muy sencillos. Una fue mi sorpresa cuando le oí a la ministra de Fomento, Ana Pastor, que por lo demás es una de las ministras más competentes del Gobierno, explicar lo que ya dijo Zapatero en su día, que era que el AVE, el tren de alta velocidad, que es una inversión costosísima, que España no se puede permitir. Somos el segundo país del mundo en kilómetros de AVE, muy por delante de Francia y Alemania, y países mucho más ricos que nosotros, y sin embargo estamos metidos en una fiebre enloquecida de tendidos de AVE. Claro, tenía que haber alguna justificación política que no fuera sospechosa de corrupción o de negocios sucios, y la que dio, que fue la misma, como digo, que Zapatero, era que el AVE tenía que vertebrar España. Entonces resulta que este, por lo visto, es un país que no puede vertebrar la Constitución, que no puede vertebrar la política, que no pueden vertebrar siglos de historia compartida, una lengua común que habla todo el mundo, una tradición cultural indudable, pero mira por dónde lo va a hacer el tren. Y entonces, cualquiera que conozca un poco la historia de España sabe que este debate ya se dio en el siglo XIX, y que en el siglo XIX ya se esperó de las inversiones ferroviarias, que lideraron, entre otros, el Marqués de Salamanca, que hizo aquel barrio que está por allí, era lo que iba a solucionar los problemas de España. Iban a desaparecer los carlistas, las moscas, los militares golpistas gracias al tren. Evidentemente no fue así, y era, bueno, pues por aquellas cosas decimonónicas, aparte de intereses de especuladores, las virtudes taumatérgicas de los ferrocarriles. Bueno, pues estamos exactamente igual. Y esto es exactamente como os lo digo, no exagero un ápice. Las élites políticas españolas y económicas siguen creyendo que la mejor inversión que hay para exorcizar los demonios del separatismo son el AVE y otro par de inversiones más, y muchos aeropuertos. No se sabe para qué, quizás para salir corriendo. En ese sentido sería una inversión prometedora. Otro ejemplo que también fue impresionante. Hemos llevado ya al menos 2 o 3 veces, esta legislatura, diferentes propuestas para revisar el concierto económico vasco en Navarra. Y entonces siempre nos responde el señor Montoro, que es el ministro más activo e importante del Gobierno. Sus respuestas son siempre asombrosamente jugosas. La primera vez nos dijo que había que defender, se lo dijo a Rosa Díez, que había que defender a muerte el concierto económico y el convenio Navarro porque eran instituciones ancestrales, eran muy antiguas, luego por lo tanto eran valiosas en sí mismas, y cualquier revisión pues significaba una especie de sacrilegio que empeoraría los problemas políticos de España. Claro, le respondimos, como todo el mundo puede prever, bueno, también la Inquisición. Y nadie propone, salvo algunos nacionalistas, por cierto, que se vuelva a reinstaurar la Inquisición. Esto no le hizo demasiada mella, y la segunda intervención, que esta vez fue mía, me dijo: ¿qué quiere usted? Esto es España. Es literalmente lo que dijo. Cuando dijo esto es España, como que era una llamada a la resignación, mire usted, hay cosas de las que no se puede hablar,
no toquemos ciertas cosas, dejémoslas como están, porque va a ser mucho peor. Eso tan español de no corras que es peor, ¿no? Es decir, estas cosas que siguen estando muy presentes, como digo, en el discurso político, pues me acordé de Cánovas y de una frase célebre, que es la que dice cuando zanjó un debate de aquellos esencialistas sobre qué era ser español, cuando estaban discutiendo la Constitución de la Restauración, y dijo, es español aquel que no puede ser otra cosa. Y que es una frase, por otra parte, de un enorme realismo, pero a la vez tremenda, porque alguien se imagina a un contemporáneo de Cánovas, a un inglés, a un francés, a un presidente americano, a un zar ruso, diciendo semejante blasfemia. Es decir, esto no lo decía absolutamente nadie, y ahí se ve el problema de un país que en el siglo XIX pues, tuvo una historia francamente muy desgraciada. Yo creo que muchos problemas vienen de ahí, pero sobre todo no porque sean del siglo XIX, y por lo tanto yo no creo en el determinismo histórico. No creo que lo que te ha pasado en la historia sea lo que estás condenado a hacer y a repetir, pero es evidente que tiene un peso tremendo en lo que es la percepción de que es el país por aquellas élites que se supone deberían justamente haber superado toda esa retórica antigua reaccionaria y haber propuesto un país que a la gente le interesara. Y seguimos con la mentalidad de Cánovas. Es así. Es decir, cuando Zapatero también decía España es un país discutido y discutible, venía a decir lo mismo que Cánovas cuando decía es español al que no le quedan ya más descartes, ¿no? O sea, ya, en fin, la última cosa que le puede pasar a uno. Y esto es algo que oímos constantemente. Entonces, creo que es importante la reflexión del porqué, puesto que para reconocer un problema, mejor dicho, para solucionarlo o aspirar a solucionarlo, primero hay que tratar de entenderlo. Y es evidente que en el caso de España, si el nacionalismo periférico separatista ha tenido tal desarrollo y tal éxito, aparte de por circunstancias contingentes, como la última crisis política y económica que les ha ayudado muchísimo, es también pues, por desistimiento, por renuncia del rival. Es decir, las razones básicas por las que el nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán y otros aspirantes a serlo han tenido un éxito tan impresionante que además asombra a casi todos los observadores extranjeros que no lo consiguen comprender. Un país que internacionalmente ha tenido éxito, que ha sido puesto como un ejemplo de superación de sus demonios familiares, y resulta que este no. Este, lejos de haberse superado, ha empeorado. ¿Y qué es lo que nos ha ocurrido? Bueno, pues en gran parte, y eso lo conocemos muy bien los que somos vascos y catalanes y no somos nacionalistas, ha sido por desistimiento, retirada, no comparecencia de aquel que tenía que haberse enfrentado a este tipo de discurso, a este tipo de mundo simbólico y haber hecho una reivindicación de lo común. Porque el éxito del nacionalismo, y no por casualidad, sino de un modo causal, es correspondiente a la debilidad de lo común. Es decir, en España todo lo que es común es algo vergonzante. Antes se citaba cómo en el propio Madrid la gente pues, no se siente, y eso es por otra parte muy saludable, no considera que ser de Madrid o ser español sea una cuestión ontológica a resolver que llena todos sus problemas morales, ¿no? Pero también tiene mucho que ver con lo que decía Enrique, de los jóvenes, o de bastantes jóvenes, que no tienen ningún sentido de comunidad política, de comunidad democrática, de pertenencia a una ciudadanía común. Creo que es evidente que hemos tenido un problema que fue que en el siglo XIX España, a diferencia de nuestros países del mismo entorno, aunque no es en absoluto un país del tercer mundo ni fracasado, como algunos han pretendido hacer creer, pues se quedó a medias en muchas cosas. Y aunque tenía, pues en fin, regiones, comarcas más dinámicas, con sociedad urbana, moderna, etcétera, en general no fue así. Y tuvimos también quizás la mala suerte histórica, azarosa, el azar es fundamental en la historia, de que precisamente las dos regiones donde tiene más éxito y más profundidad la industrialización sean aquellas dos donde más razones hay para, digamos, montar un nacionalismo centrífugo que rompe con lo común, porque eran, por algunas razones, bastante diferentes, que son el País Vasco y Cataluña. En esto pasan también cosas que realmente hoy en día es divertido recordar, bueno, divertido por lo menos desde una perspectiva académica, no tanto política, ¿no? El discurso de España nos roba de ahora, España nos roba del nacionalismo catalán, es sucesor de aquel de echar la culpa a España por no haber sabido tener una expansión colonial para asegurar colonias y mercados cautivos pues a las élites industriales catalanas, vascas y demás. No, es algo olvidado de que los primeros que lanzan en fin, una política de expansión colonial que no salió muy bien, como es sabido en Marruecos, pues fue precisamente el general Prim con los voluntarios catalanes, ¿no? Es decir, estas cosas que pasaban en el pasado y que ahora parece que no han ocurrido jamás. El caso es que por una serie de circunstancias, que por supuesto son siempre de interpretación diversa y abierta, España es un país que se caracteriza por una verdadera rareza en lo que es el entorno europeo, ¿no? El nacionalismo español como tal es una especie de espantajo que siempre invocan para atacarlo
para lancear ese cadáver que realmente nunca ha estado vivo. Los nacionalismos periféricos y los nacionalismos que realmente son verdaderamente españoles son sobre todo el vasco y el catalán, que luego han sido seguidos por muchas imitaciones. Una de las consecuencias de eso, más alarmantes, y ahora voy a lo que hablaba de la debilidad de la democracia, ha sido una cosa que Fernando Savater creo que es el que últimamente más la ha repetido, que es el parecido siniestro e inquietante que hay entre el caciquismo decimonónico y el nacionalismo actual. Es decir, cómo tenemos unas estructuras políticas que, lejos de haber hecho un país más cosmopolita, más integrado, donde lo común tenga más importancia, lo que ha hecho ha sido exactamente lo contrario, fragmentar desde el mercado, con miles de normas autonómicas y locales, fragmentar la educación, acabar con la sanidad. Fijaros, además, y esto tiene una enorme importancia para ver nuestros problemas, que precisamente la inexistencia de instituciones comunes, que son las más importantes para una sociedad moderna, como son la educación y la sanidad, que no existen como sistemas comunes, hacen que la gente normal, el ciudadano corriente, no se sienta perteneciente, y más si es joven y no ha conocido otra cosa, no se sienta perteneciente a una comunidad. En realidad se siente un extranjero para los de fuera de su comunidad. Y esto ha sido exacerbado por las propias instituciones españolas. Es decir, el propio recorrido que ha tenido la Constitución del 78, en muchas cosas sin duda ejemplar, pero en otras francamente muy deficitaria, pues ha llevado a que lo que ha tenido verdadera expansión política, verdadero desarrollo, ha sido todo lo centrífugo, todo lo que haya sido romper lo común, hipertrofiar la diferencia, como se decía. O sea, si Freud viviera, se instalaría en Madrid con toda seguridad, porque no habría un observatorio más privilegiado para observar la neurosis, la irracionalidad y los disparates de una comunidad entregada alegremente a su suicidio y a su autodestrucción como tal comunidad. Claro, ¿qué nos ha ocurrido además? Que tenemos, por una parte, una democracia, como digo, de muy baja calidad, y esto no lo digo por decir, lo digo porque basta con ver el por qué la crisis económica y, desde luego, su origen es político, es en España mucho más grave que en nuestros países vecinos. Bueno, pues sencillamente, para poner un ejemplo muy rápido, que todos conocemos muy bien, el hundimiento de la mitad del sistema financiero, de algo más de la mitad, que es el de las cajas de ahorros, fue consecuencia de la intervención política de las cajas de ahorros por los partidos políticos, los sindicatos y las patronales. Y esto fue consecuencia de una democracia donde no hay reguladores independientes, donde no hay supervisores independientes, donde los partidos políticos lo controlan absolutamente todo, donde los medios de comunicación están en colusión con ellos y donde realmente lo que falta, lo que brilla por su ausencia, es una sociedad civil vigorosa que sea capaz de exigir y de establecer contrapesos para que estos desmanes no sucedan con absoluta impunidad. Y consecuencia de eso es que el nacionalismo en España se ha convertido en la manera habitual de hacer política, incluso en comunidades donde nunca ha habido nacionalismo. Una de las cosas más sorprendentes a los que somos profesores es que cuando hemos tenido alumnos de otras comunidades, yo recuerdo un par de ejemplos de Andalucía realmente impactantes, te hablaban de Andalucía como nación histórica con el mismo entusiasmo que el País Vasco, y por eso iban allí, iban a aprender a ver cómo era eso, ¿no? Cómo se hacía uno a Berchale, pero de Granada. Y esto es literalmente cierto, esto no es una broma. Sí, sí, y además ha funcionado y ha ocurrido. También he de decir, para poner algo de optimismo en todo esto, ir acabando, que antes decía Enrique lo de que Esquerra Republicana tiene muchos jóvenes. Bueno, mi partido también. También hay una reacción de mucha gente joven en España que está más que harta de lo que ha pasado y además han viajado, han visto lo que ocurre en otras partes y se encuentran con que esto es un verdadero disparate y que además son los perjudicados. Es decir, también que en España tengamos el 55% de paro juvenil, récord mundial, es consecuencia de una democracia de pésima calidad, donde la economía es un capitalismo de amigos al servicio de las élites que controlan el cotarro en sus diferentes facetas y vertientes. Bueno, ¿qué se puede hacer? Que esta es la cuestión, ya que me pedían que hablara del futuro. Pues básicamente yo creo que no hay muchas alternativas. Curiosamente o paradójicamente, que España sea un país sin nacionalismo español de verdad es una ventaja, porque no se contraponen los nacionalismos entre sí. Uno se encuentra con el fenómeno realmente curioso, que hace poco también tuvimos ocasión de disfrutar de él en el Congreso, a propósito de una iniciativa legislativa del Grupo Mixto, donde estaban todos los nacionalistas, el corralito este que hay allá, que proponían el reconocimiento del derecho de autodeterminación. Y entonces nos pasaron una lista de las nacionalidades que podían autodeterminarse en España, y no estaba la española. Y entonces, claro, yo pregunté, bueno, y si descontamos los países catalans, Euskal Herria, Galiza, y ellos añadían, y otras nacionalidades que puedan reclamar la ejecución de este derecho. Decía, bueno, ¿y España? El resto, o sea, no hay nada. Y es cierto, el nacionalismo español, que es muy gracioso, o sea, que es el separatismo periférico, parte de que España no existe como nación. Sería un poco largo, no tenemos tiempo de explicar esto del porqué, tiene su lógica, lógica perversa, pero lógica. Y entonces, claro, te encuentras con que el nacionalismo periférico, ante todo, se funda en la negación de España como nacionalidad. No existe la nación española. No existe en ningún sitio, o sea, tampoco existe en Madrid.
Madrid se podría autodeterminar, faltaba más, siempre y cuando se reivindique que es la nacionalidad madrileña. Esta es la cuestión. Por lo tanto, ¿cómo podemos reaccionar? ¿Cómo podemos vencer todo eso? Bueno, yo creo que es un proceso que sin duda será mucho más largo de lo que nos gustaría a todos, pero creo que sí, que hay un futuro que pasa por reivindicar justamente lo que es el anticaciquismo, la democracia de calidad, la democracia con controles, con contrapesos, con reguladores independientes, con transparencia, donde la pertenencia a un partido no sea la única llave para el éxito, donde hacer negocios no signifique que tienes que ser compañero de pupitre del que es ministro o haberlo sido. Esto es fundamental y a su vez está muy ligado evidentemente a la superación de Europa como club de socios para una integración de tipo federal. También creo que para España, en fin, esto es un debate que no toca ahora, creo que el modelo federal es el que por varias razones mejor le conviene o el más realista para lo que somos un lío, y quizás el federalismo pudiera desanudar ese lío. Pero, desde luego, considero que cualquier intento, como en algunos momentos en ciertos círculos de lo que se llama la derecha hay, de contraponer nacionalismo español al nacionalismo periférico, no sería otra cosa, eso sí, que alimentar el monstruo, porque serían nacionalismos étnicos en lucha, en contraposición, y que realmente lo único que destruye al nacionalismo, y eso los vascos tenemos cierta experiencia, lo único que le hace frente y le hace retroceder es reivindicar la democracia. Y reivindicar la democracia es una reforma constitucional de la ley electoral, instituciones de calidad, una economía avanzada, basada en el conocimiento y no en la mafia, y la integración europea. En nuestro caso va en el paquete. Realmente creo que somos uno de los países de Europa donde quizás se habla poco de esto, pero, y acabo ya de verdad, si España tiene la enorme ventaja que a veces no sabemos apreciar los logros que tenemos, de que es el único país de Europa donde no hay partidos xenófobos amenazantes en el horizonte ni eurófobos, es, entre otras cosas, porque no hay un nacionalismo español. Curiosamente. Y aquí nuestros nacionalistas, nuestros verdaderos finlandeses, se llaman CIU, RC, PNV, Amaiur, BNG y demás sopa de letras. Contra ellos, no contra ellos personalmente, contra esas ideologías, contra esos discursos que en realidad lo que hacen es destrozar la democracia, lo único que cabe hacer es un proyecto integrador, pero el integrador no sería volver a la época de Cánovas y hacer que Cánovas dijera otras cosas. Esto ya no tiene remedio. Y Cánovas era, en otro sentido, un político muy brillante. Lo que realmente hay que hacer es superar eso, es decir, superar la idea del Estado nacional como único posible para la democracia y avanzar pues, hacia una democracia no posnacional, porque seguiremos siendo una nación, y creo que esto es importante decirlo y reivindicarlo, pero es una democracia que no tiene nada que ver ni quiere saber nada con las etnias, que esto es lo que al final, con las tribus, que esto es lo que realmente se trata. Justamente porque se oponen a la democracia, a la igualdad. Bueno, pues eso os quería decir y muchas gracias.